Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a acompañar y a comprender el proceso electoral en curso. Esta noche en nuestro estudio, el candidato del partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, en las mismas condiciones, con el mismo espacio que han tenido los otros tres candidatos presidenciales en este espacio abierto a la pluralidad desde la universidad. Antes, en nuestra sección Corte de Caja, vamos a hacer un análisis de las coincidencias y divergencias en materia económica entre los distintos candidatos. Esto es Observatorio 2012, ya comenzamos en vivo desde Ciudad Universitaria. Corte de Caja. Pues esto es Corte de Caja, estamos con Luis Daniel Vázquez, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Luis Daniel, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias, Ciro. Muy buenas noches. Uno de los temas alrededor de los cuales se articula la discusión entre las distintas opciones que tenemos los mexicanos para ir a votar el próximo domingo 1 de julio es justamente el tema económico. ¿Qué diferencias encontramos en las plataformas de los candidatos? Hay algunos puntos de contacto, tal vez las diferencias más bien tienen que ver con matices. Por ejemplo, todos están de acuerdo en que es necesario impulsar el crecimiento económico, en particular a través de políticas de fomento, políticas del mercado interno, pero ponen distintos énfasis. Por ejemplo, para todos está claro que un elemento central es el crédito. No hemos tenido crédito suficiente, nos ha costado mucho nuestro sistema financiero y nuestro sistema financiero además no está funcionando para producir fomento productivo. Entonces ahí los énfasis varían, mientras que, por ejemplo, la plataforma del PRD le da mucha más atención al crédito desde instituciones públicas, a la banca de desarrollo. Los otros tres partidos le dan más bien más relevancia al crédito proveniente de las instituciones privadas. En particular, a lo que le interesa mucho es la industria proveniente justo del banco privado, al PAN. Ok. Y en materia, digamos, de diferencia, tú nos dices algunas diferencias y enunciaste ya las coincidencias, pero quisiera que fuéramos a las diferencias. Claro. Otro punto interesante, por ejemplo, es lo que tiene que ver con el Banco de México. En el Banco de México también está anunciado que es un papel muy importante, que se tiene que establecer una política monetaria estable, también una política monetaria que sea prudente, que sea responsable, pero al menos dos partidos, el PRI y el PRD, dicen que es necesario también que se le establezca una función más, una función que tiene que ver con el fomento del crecimiento, que es algo que se ha venido discutiendo últimamente. Y que curiosamente en la entrevista que hicimos en este espacio con los candidatos del PRD y del PRI, ellos no defendieron, aunque está en sus plataformas. Está en sus plataformas, es correcto. Está en sus plataformas mantener la autonomía, pero además darle otro tipo de funciones que estén más relacionadas con el crecimiento. Estas nuevas funciones es lo que ellos no plantearon. ¿Y qué coincidencias encontrarías llamativas? Hay una muy interesante que tiene que ver con que todos están de acuerdo en que tienen que tener una política fiscal responsable. Para todos está claro que tiene que haber estabilidad, que el crecimiento no se puede generar si no es con esta estabilidad, y eso es llamativo porque eso sucede incluso en lo que ahora son algunas de las nuevas izquierdas o que se han llamado neopopulismos en América Latina, que también mantienen esta lógica de estabilidad o de prudencia en el gasto público. O sea, y en materia de recaudación, ¿qué encontramos? En materia de recaudación, el partido que le da mucha más énfasis, por ejemplo, es el Partido de la Revolución Institucional, la propuesta del PRI. Lo ponen como punto primero, ellos le llaman una reforma hacendaria integral justo para echar a andar el desarrollo. Ellos son los que le ponen como más interés a eso. En cambio, el PAN, por ejemplo, le pone mucha más atención a abrir algunos otros sectores nuevos y a la materia de regulación en particular. Ellos están mucho
mucho más interesado en desregulación. El Partido Nueva Alianza, por ejemplo, le pone mucho énfasis a la educación. Para ellos el elemento central sería sin duda la educación. Como motor de crecimiento. Como motor de crecimiento, el mejorar la educación, el dar mayor competitividad o mayor productividad como motor de crecimiento. Y en cambio, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, le pone mucho más énfasis a generar políticas anticíclicas, que esta es una diferencia interesante, sobre todo de la política neoliberal en general y de las propuestas de los otros tres partidos en particular, y aumentar el nivel de inversión pública. Ellos sí están muy interesados, o al menos en esa plataforma donde sí se especifica que tiene que aumentar fuertemente el nivel de inversión pública. ¿Tú dirías que hay un conjunto de consensos entre las distintas fuerzas políticas, pero que los matices son lo suficientemente interesantes como para así enfrentarnos a alternativas a la hora de votar? Sin duda, sin duda. Y la parte interesante entonces es que lo que no veríamos al finalizar la contienda, independientemente de quién gane, es un cambio estrepitoso del modelo económico. Eso es lo que no vamos a ver. En cambio, sí, lo que sí podemos encontrar son distintos énfasis también por los sectores por los cuales se encuentran más interesados. Algunas veces por el agropecuario, otras veces por el turismo, otras veces por tal vez una franja en el norte relacionada con maquila, ¿no? Esos son como los puntos donde encontramos las diferencias. Bueno, pues creo que nos has ayudado a acercarnos a las plataformas en materia económica, Luis Daniel. Seguiremos aquí dándole un espacio central a los documentos, a las definiciones, a los diagnósticos y a las propuestas de los actores políticos, porque más allá de los spots y de los intercambios de campaña, al calor de las campañas, pues las propuestas, las ideas no pueden faltar en una contienda genuinamente democrática. Muchas gracias por venir a Observatorio 2012. Nos estaremos viendo en las próximas semanas. Esto ha sido Corte de Caja. Quédese con nosotros. Ya está en nuestro estudio Gabriel Cuadri y vamos a conversar con él.